llamo Jael Osowski, yo soy el jefe del programa europeo por Estudiantes por la Libertad, Students for Liberty. Es verdaderamente por mí increíble de ver todo el mundo aquí en España, en Madrid. Creo que hace un año no tenemos más que un coordinador local, Miguel Íñigo, y ahora, miren, es increíble. La libertad es popular. Y voy a comenzar con nuestro primer panel sobre periodismo, el Estado y la verdad. Y la discusión será contrapoderes no tan claros, el cuarto y quinto poder frente a los gobiernos. Daré tiempo a cada experto que tenemos a la mesa y podremos una buena discusión intelectual. Ahora, para introducir nuestros invitados, primero con Antonio José Ginchetru, es editor de periodistadigital.com y fue periodista y editor por varios periódicos en España y fuera, y es autor del libro Bajo el signo de Fidel, Miradas sobre La Habana. A la derecha de él tenemos Laura Blanco. Laura Blanco es una periodista económica con experiencia en Radio Intereconómica, Telecinco, 4, Televisión de Galicia y más. También ella es editor de la revista mensual Trade Secrets. Podemos la escuchar cada día a Capital Radio a las 15:30. Y a la derecha de ello tenemos Fernando Díaz Villanueva. Él es periodista y profesor al Manuel Ayu Online Center for Advanced Studies, aquí en Madrid. También él es locutor del programa El Color del Dinero en Radio 4G. Él fue uno de los miembros fundadores del Instituto Juan de Mariana y él es autor de más de 11 libros disponibles sobre Amazon Kindle. Tenemos también María Fuster, es una abogada y economista y ahora la secretaria internacional de Nuevas Generaciones, la organización de jóvenes del Partido Popular. Ella trabajó por 5 años en el Parlamento Europeo. Y el último, John Mueller González, es un periodista, editor y columnista por El Mundo, donde trabajaba desde 25 años. Él tiene una vasta experiencia en periodismo, habiendo reportado en Chile, Venezuela, España y más, todo el mundo. Pueden leer su columna La Vuelta al Mundo en El Mundo. Y vamos a comenzar. Señor, usted tiene la primera palabra. Joel, muchas gracias a todos los asistentes. Trataré de estar al nivel, y eso que estoy acompañado de algunos grandes profesionales del periodismo y muy buenos comunicadores. Tengo que decir que de los 11 libros de Fernando, si yo no le he entrevistado por la mitad, no le he entrevistado por ninguno. Así que, bueno, seguro que va a seguir dándome la lata muchos años para que le siga entrevistando por sus libros. Y, bueno, pues con esto ya nos metemos en arena. El título es Cuarto y Quinto Poder. Yo voy a empezar hablando sobre todo del quinto, aunque después hablaré del cuarto. Quinto poder y los gobiernos. Lo primero que tenemos que hacer es, obviamente, definir qué es el quinto poder. De hecho, algunos me han preguntado, oye, pero esto del quinto poder, ¿qué es? ¿Tiene algo que ver con el cuarto y tal? Pues sí tiene que ver y veremos por qué. Bueno, en principio parece que nos asomamos a algo, como decía, parecido a esto del cuarto poder, pero ejercido en vez de por los periodistas, que es lo que se suele llamar el cuarto poder, por los ciudadanos a través de las redes sociales. Sería el contrapoder que tanto nos gusta presumir a los periodistas, pues llevado a su máximo extremo. Suena muy bonito, ¿no? Y como liberales, o aunque Huerta diga que bueno, los liberales somos el mal, pues para los que somos liberales y para los que sois anarcocapitalistas, quienes lo seáis, nos debería gustar mucho esto, ¿no? Es que el control ciudadano tal, del gobierno a través de las redes sociales. Bueno, pues no es tan bonito ni nos debería gustar tanto, no es tan hermoso. El quinto poder no es para sus teóricos una herramienta de control ciudadano sobre los gobiernos, más bien en absoluto, más bien al contrario. Quien crea el término, y esto ya lo explica todo, y quien lo crea el término y propone llevarlo a la práctica es un periodista bastante siniestro, nefasto, hispano-francés, llamado Ignacio Ramonet, que dirigía durante muchos años el Le Monde Diplomatique.
Si hay algún francés, lo siento que pronuncie fatal este nombre periódico. Ramonet, para quien no lo sepa, es admirador de tipos tan ejemplares, ¿no?, como Raúl y Fidel Castro, Hugo Chávez, en su día de Muammar al-Gaddafi, en fin, todo el que sea de izquierda. Si se dedica a matar y a coartar la libertad siempre que se lo haga desde la izquierda, pues a Ramonet le va a gustar bastante. Entonces, es quien crea este término allá por el 2003 y bueno, tanto él como sus seguidores proponen crear un sistema de control de los medios de comunicación privados, porque, claro, para él el mal está representado por la empresa privada y los medios de comunicación privados son el mal absoluto, porque, claro, influyen sobre los gobiernos, influyen sobre la sociedad y entonces, bueno, en realidad él lo que quiere es coartar, es crear una especie de que él llama control ciudadano y con capacidad de sanción moral y de coacción moral, sea lo que sea esto. Yo me temo que la coacción moral en realidad es poner herramientas donde se nos pueda prohibir a los periodistas trabajar o cosas así. Por si a alguien le queda alguna duda a estas alturas de que esto del quinto poder es algo bastante siniestro, Ramonet habla de esta idea en 2012 cuando es investido doctor honoris causa por una universidad. Se aceptan apuestas. ¿Qué universidad es? La de La Habana. La de La Habana. Como todos sabéis, en Cuba, medios de comunicación privado cero, acceso a redes sociales cero, a no ser que tengas un móvil desde el extranjero que alguien te haya llevado, tal, y te pueda sortear así más o menos bien la censura de Twitter. Bueno, es que claro, no hay acceso a redes sociales porque es que no hay acceso a Internet, a no ser que tengas un permiso especial del gobierno. Entonces, claro, realmente en Cuba no hace falta el quinto poder para controlar los medios privados porque no hay medios privados, está todo en manos del gobierno castrista y es ahí donde vuelve a hablar del tema y lo destaca. ¿Qué más os iba a decir? Pues bueno, lo interesante, el quinto poder, así vemos que es en buena medida un aliado, ¿no? Un aliado de los gobiernos y porque lo que pretende es poner contrapoder, es poner coto a esta actividad que tenemos los periodistas o que nos gusta pensar que tenemos los periodistas, esta de contrapoder, de vigilar a los gobiernos, ¿no? Entonces, es verdad que Ramonet desconfía del papel de los gobiernos, ¿no? Porque claro, es que Ramonet, como mirar en Europa y dice, joder, es que aquí estos gobiernos en realidad no son lo suficientemente socialistas y permiten que hayan empresas privadas, pues tampoco vamos a liarnos con ellos, ¿no? Pero sus discípulos en Latinoamérica, pues sí, por ejemplo, hay un argentino llamado Dante Augusto Palma, lo siento mucho por José Augusto, que comparte una parte del nombre, es un compañero del Juan de Mariana. Pues este señor dice que sí, que hay que aliar el quinto poder con los gobiernos y dice, oye, está muy bien que esto, pues esto hay que aliarse con los gobiernos del socialismo del siglo XXI y entonces realmente lo que hace falta es esto, el quinto poder aliado a las leyes mordaza, a estas leyes de censura de los medios que hacen personajes tan simpáticos como Cristina Fernández de Kirchner, Rafael Correa en Ecuador, Evo Morales, vemos pues también pues los distintos presidentes bolivarianos de Venezuela, ¿no? Cómo se han portado con los medios. Entonces él apuesta por esta alianza y os voy a decir una cosa, en parte lo practican y no solo con los medios privados. Yo os voy a contar una anécdota personal. Yo en un momento dado se me invita a participar en la Deutsche Welle alemana en sus emisiones para el español para ir a hablar sobre Julian Assange y Rafael Correa. Yo voy, suelto mi speech, muy crítico con Rafael Correa, diciendo, bueno, en fin, pues diciendo que lo que es el mayor represor de la libertad de expresión en Latinoamérica después de Cuba. Y bueno, pues, ¿cuál es la reacción? Que de repente en redes sociales, un montón de comentarios poniéndome a caldo, porque este español no tiene ni idea de lo que es la realidad latinoamericana, tal. Redes sociales atacando mi discurso, porque estaba atacando a un gobierno bolivariano. Y estaban actuando, bueno, de hecho, es que curiosamente hasta recibí correos electrónicos de gente que trabajaba para el gobierno boliviano defendiendo al gobierno ecuatoriano, o sea, porque además trabajan juntos. Bueno, entonces, en realidad la teoría está funcionando, está funcionando muy bien y si queréis en otro momento hablamos de cómo la utiliza Pablo Iglesias y Podemos, que yo sé que a casi todos los que están aquí nos gusta bastante, aunque algunos como John y yo ya estemos un poco hartos después de estar tanto tiempo escribiendo y hablando sobre ellos. Pero bueno, les funciona muy bien porque se han dado cuenta que las televisiones están obsesionadas con eso que llaman el share social, que es la repercusión que tengan sus comentarios, la repercusión que tienen en redes sociales, han llegado a confundir Twitter con la población española y después, si queréis, hablamos también sobre esto. Y entonces funciona muy bien y han visto que por ahí pueden controlar
que pueden controlar los medios de comunicación, sobre todo las televisiones, que es lo que realmente les interesa a Podemos, las televisiones. Internet no les importa en absoluto. Y bueno, al margen de la teoría y práctica de este quinto poder, del que se os ha estado dando el rollo, lo siento, daros estos rollos, lo cierto es que Internet, primero con foros, después con blogs, ahora con Twitter, Facebook, Instagram, no sé si mucho o no, pero bueno, está ahí, supongo que algo servirá, YouTube. Han sumado al debate público y, por tanto, han dado capacidad de ejercer cierto nivel de control y de presión a, bueno, pues a miles de personas, a millones en términos internacionales. Oye, que está muy bien. Es verdad, nosotros no lo hacemos como hace la extrema izquierda liberticida. Bueno, sabemos que todos son liberticidas, pero hay unas que son más liberticidas que otros. Esta extrema izquierda liberticida que lo hace muy organizadamente, pero bueno, nosotros a nivel individual lo podemos hacer y está muy bien. Pero también tengo una mala noticia para todos los que nos encanta Twitter. Yo lo bueno es que aquí puedo hablar como tuitero y como periodista en la doble vía, porque lo soy. A los políticos les importa una mierda lo que se siga en Twitter. Los tuiteros no les importamos en absoluto, lo que siga en Facebook no les importa en absoluto. O sea, yo estoy seguro que aquí muchos, los que somos periodistas, tenemos redes, tenemos cuentas en Twitter, en Facebook, en redes sociales. Seguro que a todos nosotros nos ha llamado al orden, nos ha llamado algún político quejándose por algo que hayamos escrito o dicho en la radio, o si no ha sido a nosotros, ha sido a nuestro jefe, que eso les gusta todavía más, porque a ver si así nos da más miedo, porque esperan que nuestro jefe nos eche la bronca. Y, sin embargo, a mí ningún político me ha respondido jamás. Me ha llamado, ha levantado el teléfono para llamarme por, oye, el tuit que has puesto. ¿Les importa lo que dice Antonio José Chinchetru, periodista, redactor de Periodista Digital? No les importa una porquería lo que tenga que decir @Chinchetru en Twitter. En absoluto. Les preocupan los medios. Es cierto que sí que hay países donde les preocupan mucho las redes sociales, pero bueno, son excepciones, claro. Son países como Turquía, como Rusia, pues como Irak, Venezuela. Pero claro, ¿por qué les preocupa mucho controlar las redes sociales? Porque es que los medios de comunicación privados ya o no existen o están controlados. El único espacio de libertad que queda son las redes sociales. Entonces ahí sí, porque como van destruyendo los espacios de libertad de expresión, pues es el último espacio que queda, ¿no? El señor Putin pues estaría encantado de cerrar Internet. No puede, porque ya se ha dedicado a matar o por lo menos a cerrar medios o a impedir que sean libres. Y ahora, bueno, voy a hablar brevemente, ¿no? Si queréis, del cuarto poder, que es el tradicional, que somos los periodistas, los periódicos, la radio, las televisiones, ahora los medios digitales con el que yo trabajo. Bueno, yo no creo que lo que llamamos cuarto poder en realidad sea cuarto poder. No es poder, o sea, no tenemos la capacidad coactiva que tienen los tres poderes del Estado. O sea, nosotros no podemos meter a nadie en la cárcel, ni podemos imponer unas leyes, ni nada por el estilo. O sea, nosotros simplemente podemos escribir, hablar, quejarnos, insultar en un momento dado, o no insultar o elogiar, pero nada más. Podríamos incluso agarrarnos a la idea de que somos un llamado contrapoder, ¿no? Que esto parece que nos gusta un poquito más, pero yo también creo que es un poco exagerado. Seamos sinceros, a los periodistas, seguro estáis de acuerdo conmigo, nos gusta darnos una importancia que no tenemos, pero vamos, es que nos encanta darnos muchísima más importancia de lo que tenemos. Y a nuestros jefes, a los dueños de los medios, eso ya ni te cuento. O sea, esos son felices creyéndose que son Citizen Kane, ¿no? Ciudadano Kane. Pero no lo son, ni ellos ni nosotros. Pero bueno, lo que somos los medios y sus profesionales, lo que somos herramientas de influencia y de vigilancia del poder, a lo sumo. En algunos casos ni eso. O sea, pensemos en los medios públicos, que bueno, pues que son auténticas maquinarias de propaganda de los gobiernos, o a veces de los sindicatos, o a veces de una mezcla de los dos. O sea, en España, Radio Televisión Española, la Corporación Radio Televisión Española, está ahora mismo controlada, aunque ahora que ha cambiado de presidente, pero vamos a ver qué pasa, por una curiosa alianza entre el Partido Popular en el Gobierno y el Sindicato Socialista UGT, para cabreo, lógicamente, del resto de los partidos políticos y de comisiones obreras, el Sindicato Comunista. Pero si pudieran participar en el pastel, participarían encantados. También, aparte de los medios públicos, hay otros medios privados que pueden ser herramientas también de propaganda, bien vía subvenciones. Tenemos el caso catalán, ¿no? Donde vemos todos los medios catalanes ahí entregados a la causa de Artur Mas, aunque ahora han debido caer las subvenciones y entonces ya algunos empiezan a criticar. O había generosas campañas de publicidad institucional. En fin, pues te inyectan ahí dinero, pues Madrid, la suma de todos, o Castilla-La Mancha, no sé qué, y tal. Y eso, pues oye, al final te compran. Pero bueno, seamos optimistas. A pesar de todo, hay periodistas que hacemos una labor crítica, hay periodistas que criticamos al poder, que
que lo intentamos al menos, que denunciamos, a veces podemos incluso entre las cuerdas a algunos políticos, ¿no? O sea, el Watergate solo ha habido uno, pero bueno, nosotros siempre soñamos con conseguir nuestro Watergate y tumbar un presidente no de Estados Unidos, pero sí un presidente del gobierno español. Todavía no lo hemos conseguido, pero bueno, oye, igual, quién sabe. Pero sí, al menos lo intentamos y por eso nos presionan. A veces son sutiles, ¿no? A veces te mandan un mensaje al móvil y te dicen, oye, tal, Antonio, muchas gracias por la mención que me has hecho, pero mira que es que tal y cual, ¿no? Es educado. Otra vez directamente te llaman, te gritan o directamente llaman a tu jefe, como he dicho antes, te insultan. Y bueno, y hay casos extremos, ¿no? Aquí tenemos a John, que el caso extremo lo ha vivido hace poco su jefe, Pedro J. Ramírez, que pagó su posición crítica con el Gobierno y quién sabe si con otra institución no electiva cuyo relevo generacional se ha producido hace poco aquí en España, pues lo pagó perdiendo la dirección de ese periódico que creó él mismo hace 25 años. Y bueno, pues es verdad que Pedro J. lo había puesto fácil en el sentido de que el periódico iba muy mal y que eso siempre facilita las cosas que vayan mal económicamente. Pero el caso es que la política entró y que en unas pocas semanas de los 5 grandes periódicos de España, 3 cambiaron de director. Es verdad que Pedro J. es el caso más evidente de injerencia política. Yo creo que en el caso de La Vanguardia, que en Cataluña también fue un tema de que han puesto un director mucho más cómodo al gobierno de Mariano Rajoy y menos cómodo, aunque tampoco demasiado incómodo, al gobierno de Artur Mas, de la Generalitat catalana. Y el caso del País, que quizás simplemente ahí sí que sea un caso de que es que había que cambiar de director sí o sí si no querían que el periódico cerrara. Pero bueno, eso es lo que está ocurriendo. Entonces sí, yo animo a que periodistas y ciudadanos sigamos enfrentándonos al poder, sigamos criticándoles y que aguantemos sus presiones, ya sea a través de nuestros medios, vosotros a través de las redes sociales, porque bueno, que diga que no les importa demasiado, con que les importe un poquito y puede molestar, aunque sea algún panoli de nuevas generaciones o de juventudes socialistas, con eso hemos ganado. Muchas gracias. Gracias, señor Conchetro. Si tienen preguntas, las guarden por el final. Gracias. En la próxima voy a dar la palabra a señora Blanco. Buenas tardes a todos. Me llamo Laura Blanco y trabajo en Capital Radio. Cada día hago un programa de bolsas, de mercados financieros. Es cierto que yo no me he leído ninguno de los 11 libros de Fernando. Y Fernando participa conmigo en las tertulias los miércoles. Así que no sé si la próxima vez que le invite va a venir o no va a venir. Has dicho muchas cosas que me hacen quizás ya entrar un poquillo al debate, más que a lo mejor exponeros cómo lo veo. Yo voy a intentar hacer una mezcla breve. Creo que Internet, creo que todo lo que rodea al quinto poder sí que puede llegar a tener muchísima influencia y puede llegar a coaccionar nuestra libertad si no lo sabemos manejar bien. El mejor ejemplo creo que es Wikipedia, porque en muchas ocasiones cuando algo no sabemos qué es, vamos a buscarlo ahí y en función de lo que ahí esté escrito, así nos lo vamos a creer. Cierto que antes era la Larousse, ¿no?, que teníamos en casa, a lo mejor, y nos fiábamos un poco de eso, pero creo que tenemos que aprender a manejar muy bien todo el ámbito online, por lo que en un momento dado puede llegar a influirnos. Mencionabas también algo de Podemos y lo que le gustan los medios de comunicación, y qué curioso que uno de los primeros medios que le dio mucho Pablo precisamente a Pablo Iglesias fue Intereconomía. Sí. Un medio en el que yo estuve muchos años y en el que no estaba bien visto que nos enfrentáramos a empresas cotizadas, al menos algunas de ellas, porque de ellas dependíamos para comer, aunque luego la empresa no nos pagara. Es decir, sí, pero dependía para comer Ariza. Claro, pero esta es la verdad. Es que esto también son los medios de comunicación y yo, una persona muy liberal, no me he atrevido a contar en las redes sociales lo que estaba sucediendo en mi medio de comunicación porque te agobia. La palabra popular es te acojonas. Dices, ¿qué me va a pasar si hago esto siendo periodista cuando teóricamente lo que tenemos que hacer es denunciar lo que nos está sucediendo? Bueno, pues fue esa televisión la que le dio el primer arranque precisamente a Pablo Iglesias. Y de ahí vamos a otro aspecto que sí que me gustaría que abordásemos, que es el de los soportes. Creo que ahora las redes sociales se han convertido en el gran soporte que tradicionalmente han sido periódicos, revistas o los medios tradicionalmente escritos. Y esto creo que a la larga puede tener una lectura positiva para los periodistas, aunque pueda tener una lectura negativa para los ciudadanos. Positiva porque va a llegar un momento en el que
en las redes sociales se puede leer y acceder a todo tipo de información. Nadie la filtra, somos nosotros los que vamos a depender con nuestro conocimiento de filtrar la información. Pero es que se publican burradas. Se publica información de mucha calidad, pero se publican auténticas burradas. Yo os hablo del aspecto económico de mercados financieros, que es en lo que soy algo, o sé al menos un poquito. Va a llegar un momento en el que, bueno, la prensa tradicional y el papel, ya sabemos todos que va camino de morir o no, y seguirá existiendo porque hay alguien que está dispuesto a pagar. Y aquí creamos otro problema, y es que solo quien pueda pagar va a poder acceder a la información y, por lo tanto, va a poder ser más libre. Y aquí, después de estos comentarios que tú hacías, engarzo con la idea que yo os quería dar un poco de cómo veo los medios de comunicación, sea el cuarto poder como medios tradicionales o el quinto poder, que es el ámbito online. Yo creo que lo más importante para un crío desde que nace, una persona desde que nace hasta que se muere, es tener libertad de elegir. Yo intento cultivar la libertad de elegir hasta tal punto, y que yo no me escuche, que nunca compro los periódicos que ideológicamente van conmigo, porque necesito alimentarme de lo contrario para intentar mantener un punto medio, intentar mantener una mínima objetividad como periodista, pero saber qué viene desde el otro lado para poder realizar un mejor análisis de qué es lo que está sucediendo. Por desgracia, en este país no sucede eso, en el sentido de que se retroalimentan las propias ideologías, y sería muy bueno que enseñáramos a los críos desde pequeñitos a beber del opuesto, de lo que no creen y en lo que están en contra, para evolucionar un poco. Antes hablaba con uno de los chicos de la organización y comentábamos la importancia de educar, bueno, nosotros que somos liberales, en el liberalismo desde el colegio, ¿no?, a los niños, porque los profesores tienen una capacidad de influencia brutal, como sí que creo que todavía están teniendo los medios de comunicación. Problema en los medios de comunicación, y vuelvo al tema del soporte y al caso que os contaba de Telefónica. Un medio de comunicación es un soporte publicitario. Y claro, pues en muchas ocasiones está vendido, salvo que aprietes tanto a la empresa o al político que llegue un momento que dé igual, en cierta medida estás vendido. En mi opinión, John sabe muchísimo más de eso, tiene mucha experiencia en el mundo, pero a mí me ha marcado el hecho de ver informaciones, llamar a empresas cotizadas y que me obligaran a colgar el teléfono, no con políticos, pero sí pasándome en preguntas después de una comida con empresas cotizadas, con constructoras, y que hayan llamado a mi medio de comunicación y al jefe de redacción le hayan pedido que me despidiera por hacer preguntas. Pero vamos, preguntas de si su expansión internacional va a ser por África o va a ser por Asia, ¿no? Y entonces ahí entramos en la otra parte de los medios de comunicación que a veces no son solo el periodista que está en un medio, sino es el comunicador que está en una empresa. Porque cuando una empresa tiene a un gabinete de comunicación o a una persona que le lleva la comunicación, su labor es la opuesta, es contracomunicar o conseguir que se comunique en el medio de comunicación lo que a él le llega. Muchas veces pides una entrevista a un político y el político ni se entere que le estás pidiendo una entrevista. Si por él fuera, a lo mejor una empresa o un político, lo que queráis, porque es la persona que está en comunicación la que se encarga de filtrar. Es la labor que tiene, o cuando vemos una nota de prensa, ¿no? Entonces, ¿por qué me titulas con esto si esto no tiene titular ni pies ni cabeza, ¿no? Pero su labor, entre comillas, es manipular, ¿no?, o contar las cosas a su gusto para ver si cuela. ¿Qué sucede? Que cuando das con periodistas con 30 años de experiencia o 20 años de experiencia o con un poco de espíritu crítico, sabes canalizar la información. Cuando estás con periodistas que tienen poquitos años de experiencia y, entre comillas, pobres periodistas, o sea, si todos hemos pasado por esa etapa, te comes con patatas muchas veces la información que te intentan colar. Y en ese sentido es donde llego al tercer aspecto. Os quería hablar de la libertad de elegir y de la importancia de cultivarla, de que somos un soporte y de que somos también un instrumento, precisamente por eso, porque a través del medio de comunicación, bueno, Pablo Iglesias usó en sus inicios a las televisiones, o las sigue utilizando para llegar a donde quiere llegar. La televisión sigue siendo el gran medio de comunicación de masas. No sé si algún día las redes sociales superarán a la televisión, pero al fin y al cabo se usan a los medios de comunicación para conseguir transmitir el mensaje que se desea. Tú comentabas que las redes sociales es el único espacio que queda a lo mejor libre para que demos nuestra información. Yo por eso llevo mucho tiempo pensando que no entiendo cómo Google no ha comprado Twitter, porque ya está Zuckerberg comprando todas las pequeñas empresas que tiene alrededor, pero es que al final esas empresas van a tener tanto conocimiento acerca de nosotros que yo, a lo mejor me voy un poco a lo radical,
creo que vamos a dejar, entre comillas, de ser libres porque van a conocernos mucho. Cierto que nosotros probablemente no seamos interesantes o no, lo que interesa es un político, alguien que llega a un cargo de poder, pero tienen tanta información de nosotros que el otro día charlaba con un amigo y le decía, creo que el día de mañana el ser más valorado va a ser aquel que no tenga cuenta ni en Facebook, ni en Twitter, ni en ningún lado, porque no se va a saber qué hace con su vida, y quien va a tener más valor va a ser la persona de la que no se sabe absolutamente nada, porque a día de hoy, entre las cookies que nos dejan cuando rastreamos por Internet, el WhatsApp, que no sabes si realmente las conversaciones se graban en un servidor o no se graban en un servidor. ¿Qué pasa con toda la información y con todos los datos que tenemos? A lo mejor es una posición un poco radical, ¿no? Nadie va a estar pendiente de 7.000 millones de habitantes de la Tierra, 8.000 millones de habitantes de la Tierra, y lo que nos decimos nos whatsappeamos, pero a la postre, un Google sabe de nosotros mucho, y entiendo que si sabe de nosotros mucho y las empresas a través de ese llamado Big Data quieren saber de nosotros mucho para vendernos sus productos, a la postre pueden influirnos de alguna manera o pueden canalizar que lleguemos a ser lo que a ellos a lo mejor más les interesa que sea, o que consumamos lo que ellos quieren que consumamos. Bueno, ya, yo creo que me estoy enrollando mucho. Bueno, yo creo que la labor de los medios de comunicación es importante, y ahí llego a ese punto final que se me iba, en relación a lo mejor a las redes sociales y a Internet con los medios de comunicación tradicionales. Creo que el ámbito online tiene mucho recorrido por delante y no sabemos a dónde va a llegar, incluso se acabarán muriendo algunas redes sociales o no, pero el hecho de que se canalice mucho a través de redes sociales a lo mejor permite que a los medios de comunicación tradicionales, prensa escrita, a lo mejor voy más por ahí, se les deje un poco tranquilos y pueda publicarse una información de mucha calidad por la que es muy probable que a la larga haya que pagar, porque si pagas por algo, o sea, es negativo porque no todo el mundo va a tener acceso a la información y eso es malo, pero por otro lado, si tú pagas por algo y ese algo se sostiene por la financiación de a quien le apetece pagar por ello, va a tener libertad de explicar o de dar a conocer la información que desee. Cosa que, bueno, pues en las redes sociales no sé si va a ser así o no. Sí es cierto que las redes sociales como Twitter y Facebook ya todos los anunciantes se están posicionando de manera muy importante para llegar a su público objetivo. Así que es obvio que se está produciendo un trasvase del anunciante tradicional, que es de lo que vive el periodista, al ámbito online, más hacia el quinto poder en relación al tradicional cuarto poder. Y bueno, son algunas reflexiones, no sé, espero que valgan para que sigamos debatiendo en la mesa. Muchas gracias. Gracias. Gracias, señora Blanco. Y pasamos ahora a señor Villanueva. Bueno, a Yael se le olvida decir lo único que realmente soy en plenitud, que es perroflautólogo, y que él hubiera pronunciado algo así como parrioflautólogo, el señor Díaz Villanueva. Bien, vamos a ver, cuando me propusieron hablar del cuarto y el quinto poder, bueno, me parece una chorrada, porque en España no hay ni segundo, ni tercero, ni cuarto, ni quinto, ni 55º poder. En España solo hay un poder, que es el poder del BOE. Es decir, es el único poder real con P mayúscula, nada más. Es el único que nos puede meter en la cárcel, el único que nos puede quitar la casa, el único que nos puede condenar a muerte, que nos puede mandar a la guerra. Ningún periodista puede hacer nada de eso. Y en España tampoco lo puede hacer ningún diputado, porque el poder legislativo depende del Ejecutivo y el poder judicial también depende del Ejecutivo. Entonces no hay nada parecido. Vivimos algo similar como el despotismo. La diferencia es que entonces del siglo XVIII era despotismo ilustrado y lo de ahora es despotismo iletrado. Es lo que nos gobierna. Dice, sí, es el despotismo del político medio, que es un analfabeto funcional, no nos vamos a engañar. Los periodistas, la única cosa buena que tenemos es que les miramos a la cara. De vez en cuando nos toca entrevistarles, verles, en fin, conocer la condición política en su nivel más bajuno. Eso es algo que los profesores de universidad se ahorran. Bien, el BOE en España lo encarna una banda de salteadores de caminos que atiende al nombre de Partido Popular. Eso es el BOE hoy por hoy, ¿vale? Que tiene... Esta banda tiene, para los periodistas, tiene ojos, tiene piernas, brazos, no muy grandes, la verdad, y se llama Soraya Sáez de Santamaría. A los dicho sea sin segundas. La pobre es 1,5 metros de alzada, no da para más, ¿no? A cambio lo ha invertido todo en maldad, Soraya Sáez de Santamaría, no sé si os fijáis, ¿no?
todo lo que le falta de tamaño lo tiene en mala leche y lo tiene en odio reconcentrado, ¿no? Es abogada del Estado, por cierto. Es más, creo que los temas que se preparó para la oposición, si los ponemos uno encima del otro, son más altos que ella. Bien, pues todo eso se lo metió en la cabeza y ahora lo está regurgitando en forma de regulaciones, en forma de perseguir a los que no piensan como ella, porque no sé si os habéis fijado que de un tiempo a esta parte los periodistas críticos y en particular los liberales estamos a la carrera. Y es que nos están dando caza como a conejos esta panda. Es decir, Soraya y los suyos, ¿no? Es decir, han sido un desastre para todo. No han conseguido, han fabricado 1 millón de desempleos, que ahora parece que los están recolocando otra vez y dicen que eso es la recuperación. Es como pegarse un martillazo en la mano. Dice, no, me ha dejado de doler, que bien estoy. Claro que estás bien, porque te has pegado un martillazo en la mano y te está dejando de doler. Han sido incapaces de que la economía española prospere, eso sí, para hacer listas negras, encuadrarnos aquí y allá, obsesionarse con lo que dicen en las tertulias. Para eso son unos hachas, son unos fieras. Son probablemente bastante mejor que Zapatero y la banda que nos gobernó durante 8 años previamente. Entonces, dicho esto, que el único poder es el BOE, que en España ese poder es especialmente visible, todos lo conocemos, todos lo sabemos, lo que decía Mises de que el Estado no puede enriquecerte, pero sí te puede arruinar la vida. En el tema mediático en España se ve clarísimo. Lo que nos rodea y lo que padecemos es un periodismo de partido. Es decir, es lo que se conoce como el paradigma Maruenda-Nachozko. Es decir, ¿qué es lo que hay en las tertulias? Las tertulias tienes a Jan Maruenda, típico tío 100% identificado o alineado con un partido político, y enfrente tienes a Nacho Escolar. Igual, ¿vale? Que son personas interpuestas, son debates por persona interpuesta que se limitan a lanzarse mantras el uno al otro, y de ahí que sean tan aburridas, ¿no? Luego los vemos. Y a la gente que tiene algo en la cabeza pues le aburre y se pasa a Internet. Eso que llaman el quinto poder, que no es poder de nada. El día que quieran lo cortan y a freír puñetas, como han hecho en muchos países, ¿no? Entonces, al margen de esto, de los problemas políticos que tenemos en España, que se pueden soslayar yéndose del país, eso por ahora no nos lo han impedido. Es decir, tenemos, como decía Huerta esta mañana, el euro, luego no nos han hecho lo de Venezuela ni lo de Argentina, podemos irnos con todos nuestros bienes sin que la pandilla esta nos lo impida. Entonces, esa es una opción. Y si nos decidimos quedar, tenemos que lidiar con un sistema de licencias que hace imposible emprender. Esta es la realidad. Aquí emite las ondas son propiedad del gobierno, son propiedad de Soraya. Punto. No hay más que hablar. Suya, personal, privada, de Soraya y de su gente. De gente como Nicolás, Francisco Nicolás, que se dedicaba a hacer favores, o él decía que hacía favores. Es que eso es la política mirada por dentro. Es decir, Francisco Nicolás nos ha permitido abrir un agujerito en esa bazofia y ver lo que hay. Lo que hay es conseguidores de esta ralea, ¿no? Que te colocan en un consejo de administración, que te dan una licencia o que mueven papeles para que te den una licencia de radio o de televisión, ¿no? Luego, el Estado, la banda, hace la competencia de manera desleal. Es decir, tienen una red de televisiones públicas, cadenas de radio públicas. A esta señorita, que tiene un programa estupendo por las tardes, le hace la competencia Radio Nacional y le hace la competencia Onda Madrid, solo en Madrid. Es decir, están con sus impuestos financiando su competencia. Eso debería ser literalmente ilegal. Igual que no toleraríamos un periódico público, ¿por qué toleramos una emisora de radio pública o una televisión estatal? Debería ser ilegal, debería haber manifestaciones diarias delante de Televisión Española o de Telemadrid pidiendo el cierre, pero no por nuestra parte, sino por la parte de la propia gente, ¿no? Debería quejarse. Y luego, por último, y ya para terminar, el tamaño del mercado, si lo que se pretende son aventurillas al margen del Estado y al margen de los Francisco Nicoláses, el tamaño del mercado en España es pequeño. Es decir, no da para más, da lo que da, las cotizadas, ¿vale? Y poco más. Y las cotizadas, digamos que estamos hablando que es una parapolítica, van parejas a la política. El IBEX 35 es el Estado, exceptuando alguna empresa como Inditex, el resto es Soraya and Friends, ¿no? De ahí que cuando les llama Rajoy al Palacio de la Moncloa, pues todos se fotografían tan sonrientes, pero si viven todos del contrato público y viven todos son básicamente plutócratas. Entonces, como esos son los que tienen que financiar, a fin de cuentas, los periodistas vivimos de los lectores, y los lectores lo que hacen es que o compran un periódico o escuchan o ven la publicidad, y la publicidad viene de la sociedad civil, es decir, de las empresas. Aquí hay pocas y están en manos del gobierno, están en manos de Soraya. Entonces, lo único que podemos hacer para evitar eso es ampliar nuestro mercado. Es decir, si yo tengo un periódico en el que España representa el 7% de mis ingresos, puedo perfectamente cagarme en Soraya a diario, sin temor a represalias. Es decir,
¿Qué vas a hacer? ¿Cerrarme? ¿Cortarme? ¿Decir que me vas a hacer una inspección? Si me da igual, si vivo en las Bermudas. Hazme una inspección, retrasada mental, si no puedes hacer nada contra mí. Es decir, tu mafia no alcanza hasta aquí. Entonces, la única opción que nos queda a los genuinos amantes de la libertad dentro de este oficio es internacionalizarnos. Por suerte hablamos español, que es un idioma que hablan 400 millones de personas en 23 países diferentes, y apostar por un periodismo, digamos, panhispánico. Es decir, que no haya ninguna mafia, ya sea la de Soraya, la de Kirchner, la de Nicolás Maduro o la de Enrique Peña en México, que nos pueda amenazar. Es decir, poner los huevos en muchas cestas. Siempre nos puede... Bueno, en definitiva es lo que han hecho muchas empresas. Se han ido a juegan en distintos mercados, entonces juegan así con el riesgo de que uno les vaya mal. En nuestro caso es la capacidad de poder hablar y criticar y evitar que nos cacen como a conejos, que es lo que han estado haciendo pues, la banda esta de La Porra desde el año 2011, que aparte de apretarnos las tuercas y dejarnos exprimidos como toallas y de traicionar todos y cada uno de los puntos de su programa electoral, además nos han intentado cerrar la boca, en todos los casos con éxito. Y luego Müller puede contar la experiencia lamentable por la que ha tenido que pasar en el mundo. Bueno, doy paso, por cierto, es del PP, así que creo que aquí va a haber más que palabras. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ahora la palabra a señora Fuster. Bueno, pues voy a empezar por presentarme un poco a mí misma, porque es verdad que me han dicho antes de que llegara, de que ya tenía unos cuantos en contra, que no querían que en esta mesa redonda hubiera nadie con un perfil político. Es verdad que estoy rodeada de periodistas y estoy contenta de estar aquí. Creo que la mezcla es un poco desproporcionada, pero no os preocupéis, no tengo ningún miedo. Yo es verdad que soy la responsable de política internacional de los jóvenes del Partido Popular. Es verdad que soy miembro de la Junta Directiva Nacional del Partido Popular. Es verdad que estoy metida en varios temas de política internacional en representación del Partido Popular Europeo. Pero sí es verdad que yo soy una abogada y una economista que trabaja en el sector privado y que no os cuesto un duro a ninguno de los españoles porque me busco la vida fuera de la política. Por lo tanto, estoy tan legitimada para dar mi opinión de lo que está pasando a día de hoy en España como lo puedes estar tú, Fernando, como lo puede estar Antonio, como lo podéis estar cualquiera de vosotros. Con lo cual, esos intentos de desacreditarme por estar metida en política no los voy a aceptar. Dicho esto, yo pensaba que venía una mesa de debate sobre liberalismo, contextualizándolo en las luchas que hay entre el cuarto y el quinto poder. No sabía que venía la grabación de un capítulo del intermedio, que es lo que ha aparecido en la intervención de mi amigo Fernando. Pero dicho lo cual, voy a intentar estar a la altura de las circunstancias, no cayendo en un error que, querido Fernando, has caído y que desacredita tu intervención, que es llamar a la vicepresidenta del Gobierno retrasada mental y meterte con unas circunstancias físicas que puede tener una persona. Sí. Tú a mí me puedes parecer más guapo, más feo, pero no te preocupes, que no es el argumento que voy a utilizar hoy para rebatir todo lo que has dicho hasta ahora. Dicho todo esto, yo toda esta sarta de suposiciones, por no decir manipulaciones que se han utilizado, sobre todo en la última intervención, porque he de decir que las dos anteriores me han parecido bastante más respetuosas, voy a intentar dar mi opinión, que es lo que se me ha pedido que haga, sobre el actual contexto político y la relación que hay pues, entre el cuarto y el quinto poder, ¿no? Yo soy una persona que, a pesar de militar en el Partido Popular, y me lo puedo permitir por trabajar donde trabajo y no depender de nadie, soy muy crítica con muchas de las cosas que se están haciendo. Pero sigo, y no estoy acostumbrada a justificarme porque estoy acostumbrada a moverme en ambientes bastante liberales donde no necesito justificarme, pero visto los antecedentes que se han compartido aquí sobre mí, pues voy a generosamente justificarme. Yo es verdad que no estoy de acuerdo con todo lo que está haciendo el Partido Popular. Creo que se han incumplido partes del programa electoral que no se deberían haber cumplido. Soy una liberal creyente, pero además activista.
Pero sí es verdad que yo creo que cuando tú estás en un organismo tan grande y que representa tantas sensibilidades, lo fácil sería abandonar y dedicarte a criticar desde fuera, como algunos de mis compañeros han hecho en otro tipo de aventuras que han emprendido en su vida, sino estar dentro y permanecerte fuerte y defendiendo lo que siempre has defendido, que en mi caso personal son las políticas liberales. Y además yo que estoy rodeada de periodistas, ellos saben que es muy importante no solo contar lo que está pasando, sino contextualizarlo. Y el Partido Popular forma parte de una gran familia política a nivel europeo, que es el Partido Popular Europeo, donde sabéis que históricamente y a día de hoy se siguen defendiendo las políticas liberales y, por ejemplo, me refiero a la intervención del líder de... No, luego hay turno de preguntas, entonces no os preocupéis que voy a ser muy breve para que, si queréis, me pongáis a prueba y me preguntéis lo que queráis. Y me refiero, por ejemplo, a la intervención de Bono, el líder de U2, en el último Congreso del Partido Popular Europeo en Dublín. Dicho esto, yo voy a ser autocrítica porque me gusta serlo. Y es verdad que creo que en estos últimos años muchos gobiernos se han dedicado a, pues a hacer política en torno a unas iniciativas que no demandaban los ciudadanos y que sí han servido como distracción sobre los problemas reales que tenía cada país. Yo eso lo critico y lo condeno. Y estoy de acuerdo en que en estos últimos, no voy a decir 3 años porque me parecería injusto, pero sí a lo mejor en estos últimos 10, 12, 14 años se está intentando distraer a la gente con iniciativas y políticas que responden a estrategias más bien de marketing para desviar la atención del problema real y no de resolver los problemas que existen. Pero yo aquí voy a plantear una pregunta y os la planteo para el debate, porque aquí se está hablando de los políticos y de los gobiernos como los malos y siempre los medios de comunicación como los buenos. Si el partido que gobierne, me da igual que fuera ahora el Partido Popular, que hace 6 años, por ejemplo, el Partido Socialista, centra su actividad política en políticas e iniciativas que no responden a la necesidad de los ciudadanos y que no solventan los problemas estructurales que tiene el país, el Gobierno tiene culpa por dedicarse a eso. Pero ¿hasta qué punto no tienen culpa también los medios de comunicación por informar solo sobre eso y no denunciar que esto es una estrategia de marketing y no otra cosa? A mí me ha llamado muchísimo la atención y además lo he anotado, Laura. Tú has dicho que yo no me he atrevido a denunciar lo que pasa en mi medio de comunicación, aunque lo he visto. Entonces, como yo soy una persona muy justa y me gustan que se nos trate a todo el mundo por igual, a mí me gustaría saber qué hubiera pasado si un trabajador, por ejemplo, de Génova o de la Junta de Andalucía, hubiera dicho: yo he visto cómo se ha hecho lo que se ha hecho con los ERES, o he visto el tema de los sobres, pero no me he atrevido a denunciar, y cuando un periodista denuncia que ha visto en su medio de comunicación ese tipo de corruptelas y no lo ha denunciado, aquí nadie se escandaliza. Aquí nadie se escandaliza. Entonces, yo creo que es importante tratar a todos por igual. Yo os lo he dicho, soy liberal, no estoy aquí para defender al Partido Popular porque creo que hay muchas cosas en el Gobierno que se han hecho mal, pero lo que también estoy aquí es para pediros que intentemos tratar a todos con la misma apertura de mente, con la misma vara de medir y que, bueno, pues yo no quiero intervenir mucho más porque, vistas las reacciones que he visto, creo que es mucho más interesante que vosotros preguntéis y que sigamos con el debate. Así que muchas gracias. ¿Y respuesta? ¿No? Perdón, yo no por aludido solo. Pero es que la diferencia es que, entendiéndote lo que dices, el partido político está financiado con mis impuestos, ¿vale? Mi medio de comunicación es un medio privado. Entonces yo puedo reaccionar o no reaccionar ante el empresario. La opción que tengo es irme por la puerta y ya veré cómo le doy de comer a mis hijos. Pero es diferente el caso, vale. Y ahí, por aludidos, te respondo otra vez. ¿Qué pasa? Que la corrupción, estoy totalmente de acuerdo contigo en que las auditorías a las empresas que se pagan
o a los partidos políticos o sindicatos que viven de los impuestos públicos debe ser mayor. Pero ¿qué pasa? ¿Que el concepto de corrupción es distinto en una empresa privada o en una pública? ¿Que hemos de ser menos intransigentes con la corrupción y malversación de fondos en empresas privadas que las públicas? ¿Está menos mal robar en una empresa pública que en una privada? Pero ese no es el robar debate. es robar y es lo mismo en todas partes. El debate son los medios de comunicación, el debate no es la corrupción. Y John sabe de corrupción muchísimo. Porque nos lo ha contado, no porque lo haya protagonizado, fuera la liga. Y gracias para las palabras. Solo una cosa, igual yo desde Periodista Digital hablé con muchos compañeros tuyos de Intereconomía que nos contaban la situación. A veces decíamos, pero joder, autorizarnos a publicarla. Y al final hablaron, pues sí, o sea, por desgracia, oye, cuando uno se juega el pan y está negociando incluso a ver la indemnización que le van a dar, es natural que tengas miedo a denunciar. Y en fin, y el daño de denunciar en un partido político creo que es bastante mayor que en el de si denuncias el caso de Intereconomía o de cualquier otro medio, donde sí, también es verdad, somos humanos y hay problemas y también hay porquería. Gracias. Ok. Y ahora vamos a pasar a señor Müller. Muchas gracias. Gracias. Yo pensaba salir caballerosamente en defensa de María y decir algo después de que Díaz Villanueva arrojara sobre ella el cubo de agua, pero veo que María se defiende perfectamente, como además me constaba perfectamente. Claro, lo que pasa es que uno de los grandes problemas de este país son los políticos funcionarios y los funcionarios políticos, categoría en la que tú afortunadamente no caes. O sea, esos políticos que al mismo tiempo son funcionarios y cuando pierden la elección se refugian en un despacho de la Administración, esperan el suficiente tiempo como para que los funcionarios políticos que hay en el partido y que son unos yes men que están obedeciendo permanentemente al que genera la disciplina interna y que los coloca en las listas, les vuelva a repescar para ponerlos en las listas y así volver a la política. Eso es una de las grandes lacras de esta sociedad. Eso es una de las grandes lacras de esta sociedad porque genera, primero, una cultura muy mala en la política, una cultura muy poco arriesgada, una cultura conservadora, una cultura regulacionista, una cultura que lo único que hace es dirigirse al país a través de las leyes, a través del BOE, como decía Villanueva. ¿Por qué? Pues porque el funcionario gobierna la sociedad a través de las normas que crea. Y al final, tanto el funcionariado como la política acaban generando intereses comunes e intereses particulares, pero acaban creando eso que dice Pablo Iglesias, que se llama la casta, y que es lo que acaba por gobernar el país. ¿Y por qué digo esto? Pues porque el cuarto poder, que efectivamente hace mucho no gobierna nada, en España ha retrocedido de manera sistemática, y no quiero señalar específicamente al actual gobierno. Creo que el actual gobierno lleva una cuota de responsabilidad, pero la verdad que estamos en la statione termini del avance del Estado en este país y de la deformación del poder público en este país. No hay prensa libre donde no hay una sociedad libre. Y en España, desgraciadamente, lo que tenemos es una sociedad tomada por el Estado. Una sociedad tomada por el espíritu público, por la idea pública y sobre todo por ese concepto nefasto que es el estado de bienestar, que es el caramelo en el cual se envuelve la venta de cédeme tu libertad para poder hacer con ella lo que yo quiera. Entonces, eso nos ha conducido a una situación en la que no hay una prensa libre porque al final, como nuestra economía no es liberal, sino que es una economía intervenida, yo lo digo en un artículo hoy respecto de la privatización chapucera de AENA. O sea, las empresas españolas lo mejor que tienen es el departamento de gestión política. Es un departamento que está lleno de reclinatorios y rodilleras para que sus miembros vayan a la Moncloa y pidan favores con la regulación, favores. Es más, comunican a Moncloa hasta la más mínima de sus intenciones. Voy a fichar a este, voy a fichar a esta otra, voy a hacer esto, ¿te viene bien? ¿Te parece bien? O sea, ese es el nivel, no voy a decir del empresariado, los empresariados tienen más pelotas. Es el nivel de los altos directivos de este país, de los señores que dirigen el IBEX 35, que se llevan 9 millones de euros por su cara bonita porque dicen que aportan gran valor a la empresa. Como decía, la prensa libre necesita una sociedad libre para sostenerla. Si no la hay, pasa como nos ha pasado en el mundo, donde el jefe del proyecto intelectual, que era Pedro J., y su fundador, pues ha tenido que abandonar
Y bueno, yo lo que veo es que el Estado, este es el paso final, o sea, la situación de postración a la que ha llegado la prensa española, porque hoy no somos una prensa libre, sino un cuarto poder tolerado. Somos una prensa tolerada. Y de pronto, cuando te toleran menos, pues vas a menos tertulias, y cuando te toleran más, tienes más columnas o vas a más tertulias. Y entonces el Estado consigue administrar mejor pues esa manera de tirarte de las partes que más te duelen para que no te pongas arisco, ¿no? Deberíamos crear un medidor de la libertad. La verdad es que si miramos la historia democrática de España, yo cuando se murió Adolfo Suárez escribí un artículo y decía: es el único gobernante que entregó el país, el gobierno, el Estado con menos poder que el que tenía cuando llegó. O sea, si lo pensamos bien, es el único gobernante en la historia de España que entregó. Él, cuando llegó, tenía el poder omnímodo que había heredado de una dictadura que controlaba toda la sociedad. Y cuando se lo entrega a su sucesor, que es Calvo Sotelo, le entrega un gobierno que gobierna mucho menos, que el alcance de sus decisiones es mucho menor. Lo que había hecho es ceder a la sociedad parte de ese poder. La única otra persona que yo he visto que ha hecho una cosa parecida en España ha sido Aznar. Ningún otro gobierno, este gobierno va a pasar a la historia como uno de los que más ha extendido el tamaño del Estado y del aparato público y de la intervención pública en la sociedad. Entre otros porque su configuración no daba ninguna esperanza. El presidente del gobierno es un registrador de la propiedad y está rodeado de abogados del Estado y técnicos comerciales. No hay ninguna posibilidad de que ahí se apruebe alguna reforma liberalizadora que suponga ceder poder. Nos ha costado Dios y ayuda que el ministro de Hacienda aceptara la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, una figura creada por el memorándum de la Comisión, el memorándum del famoso rescate financiero. Nos ha costado, ¿cuánto? 50.000 millones de euros crear esa institución para mejorar nuestra institucionalidad económica. ¿Por qué molesta tanto? Porque en la Administración molestan los organismos. No, a la Administración no le molesta, a los funcionarios le molesta el Tribunal de Cuentas. Eso lo podéis dar por descontado. A la Administración le encantan los tribunales de cuentas porque es un parapeto detrás del cual ellos pueden decir estamos cumpliendo los procedimientos. El Tribunal de Cuentas lo que hace es controlar la formalidad de las cosas. ¿Sabéis qué es lo que le molesta a la Administración? Las instituciones como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que le dicen que lo está haciendo bien o mal, que miden rendimiento, que miden la performance de los funcionarios. Y eso les pone de una mala leche. Y entonces, ahora mismo solo tenemos una, que es esta autoridad, porque el otro organismo similar que existía, que era la Agencia de Evaluación de Políticas Públicas, nació con Zapatero y sigue arrumbada ahí, en un rincón oscuro de algún edificio público, dependiendo además del Ministerio de Hacienda, que se ha encargado de amortizarla. La sociedad española es la que ha permitido que esto llegue a donde está. Y cuando pienso en las ONGs, por ejemplo, ¿os acordáis del movimiento de las ONGs que nació en los 90 al hilo de la prestación social? Sois todos muy jóvenes, pero aquí había servicio militar. Y luego se generó un movimiento que se llamaba objeción de conciencia y se articuló una prestación al Estado que fue la prestación social sustitutoria. En aquella época nacieron muchas ONGs porque recibieron una mano de obra barata en los objetores de conciencia que participaron en ellas. Todas esas... Yo confieso que yo lo hice y encima en una fundación del Partido Popular. Mira, esas ONGs si me dejáis termino, esas ONGs fueron estatalizadas con una política deliberada del Partido Socialista en los 90. Les empezaron a suministrar dinero público hasta hacerlas absolutamente dependientes del dinero público. Me hacen gracia las ONGs españolas hoy. Todas dependen del Estado, salvo una. La única que realmente no depende del Estado, y me he encargado de chequear este punto, es Cruz Roja. Porque básicamente no necesita el dinero que le da el Estado español, que se lo suele dar por servicios que presta. Lo que quiero decir con esto es que todas las demás ONGs básicamente viven porque existen con algún tipo de financiación pública. Y si no lo tuvieran, desaparecerían. Y luego, señalar que si la sociedad civil está en esta situación de postración, en esta situación en la que ha sido dominada, arrojada por el Estado, bueno, es básicamente por culpa nuestra. Yo creo que el cuarto poder no son los medios de comunicación. El cuarto poder son las madres. El cuarto poder son las madres, yo lo voy a explicar muy brevemente.
Víctor Pérez Díaz, que es un sociólogo brillante al que recomiendo que se lea siempre que publica algo, acaba de publicar un estudio sobre las reformas, cómo entramos en el euro y por qué no nos dimos cuenta de lo que iba a pasar con el euro, la crisis a la que íbamos a llegar, etc. Y entonces hace un análisis muy rápido de una tesis que está muy extendida. Sabéis que en el mercado laboral hay 100 economistas que firmaron un manifiesto pidiendo un contrato único para acabar con la dualidad laboral. Nuestro mercado laboral se compone de gente que está muy bien instalada con contratos fijos indefinidos, que tiene unas condiciones de despido que son más caras que las de los temporales, etc. Y luego hay un mundo de gente que son los contratados temporales, personas que tienen una alta capacitación pero que a lo mejor no pueden desarrollar una carrera estable porque como les despiden al poco tiempo la empresa no invierte en ellos, etc., ¿no? Se desmotivan. Esta dualidad se da. Entonces hay una tesis de unos economistas del mainstream que dice que cuando definen dos mundos, los insiders, que son los que tienen un buen contrato fijo, y los outsiders, que son estos que los despiden cada cierto tiempo. Hay unos economistas del mainstream que dicen que cuando los outsiders superan a los insiders, el poder gozosamente hace una concesión y dicta una reforma laboral para que para que se reequilibre el asunto y los insiders vuelvan a ser más bien los mismos que los outsiders. Bueno, bien, esto puede ser así. Esa es la tesis, está en un paper. Pero Víctor Pérez Díaz dice, no es verdad. Dice, los insiders y los outsiders cenan toda la noche juntos en la casa. Unos son los padres y los otros son los hijos. Y se ven y están casi de acuerdo en que la familia funcione así. Tenemos una parte de la familia que es insider y la otra es outsider. Tenemos una parte de la familia que es jubilada y paga determinado por los medicamentos y le puede sacar las medicinas a todos los demás. Las transferencias que hace el Estado a la sociedad son enormes. Y entonces va creando un espíritu clientelar. Bueno, ya lo ha explicado mejor Huerta de Soto que yo. Quiero terminar con una pequeña señalarles. Esto es malísimo. Yo soy de origen chileno. A mí me tocó vivir yo nací con Salvador Allende, vi todo el desastre de la Unidad Popular, luego vino la dictadura, que también fue un desastre desde el punto de vista de los derechos humanos, y en medio de esa dictadura, sin embargo, pasó una cosa rara, y es que, a diferencia de Ferdinando Marcos y de que la mujer de Pinochet se comprara muchos zapatos, se le ocurrió llamar a unos economistas liberales que aceptaron quedar estigmatizados para toda su vida trabajando a las órdenes de un dictador. Algunas de esas personas eran los cerebros más brillantes que había en ese momento en Chile, estaba José Piñera, tal, y le dieron la vuelta. Ellos pensaron que la mejor forma de que algún día llegara la libertad política era meter la libertad económica. Y liberalizaron el país y crearon un país de libre mercado, que luego este país, que a mí no me gustaba, pasó a gustarme cuando se produjo la democratización, y los demócratas que llegaron dijeron, oye, en vez de hacer borrón y cuenta nueva, también es verdad que lo tenían difícil porque acaba de caer el muro, dijeron, vamos a democratizar y darle legitimidad a este modelo. Eso ha durado hasta ahora. Estuve la semana pasada en Chile y ahí, después de 40 años, el gobierno por primera vez está intentando ir contra la libertad de los ciudadanos y acabar con la política de mercado. Y yo le decía lo siguiente a uno de estos políticos de izquierda que ahora creen que lo que hay que instalar son políticas chavistas porque la desigualdad es tan grande, mira si lo ha dicho Piketty. Entonces yo decía, oye, la vuelta al reparto solo va a conseguir que el país crezca menos, habrá menos riqueza y los chilenos saldrán menos de la pobreza. Es verdad que se ha hecho un gran trabajo, del 48% de la extrema pobreza al 11%. O sea, eso ha hecho el liberalismo. Hay una cuestión en la que ellos no tienen conciencia, los que están jugando aprendices de brujo de la sociedad, y es la fuerza que el mercado ha adquirido en la sociedad chilena. El mercado, el libre mercado, el mercado no es solo un sitio donde los chilenos hacen transacciones. El mercado es donde los chilenos materializan sus sueños. El mercado es donde los chilenos se compran la casa que han soñado toda la vida, donde financian la carrera universitaria que han querido tener, donde consiguen un préstamo para casarse y para tener hijos y para educar a sus hijos. El mercado es el sitio donde se materializa realmente la libertad y la igualdad de oportunidades. Por eso les molesta muchísimo cuando una empresa hace trampas en el mercado. Porque en eso los liberales tenemos que tenerlo claro. Aquí se defiende el mercado, no a los mercaderes. A los mercaderes, si lo hacen mal y violan la ley, a la cárcel. Y os digo que los que van a hacer en Chile al tratar de subvertir el rol del mercado en esa sociedad
va a provocar un trastorno social mayúsculo y el que no lo quiera entender, al tiempo me remito. Ahora, a mí lo que me gustaría es poder hablar del mercado así en España y decir que los españoles hacen realidad sus sueños en el mercado y no en el Estado, que consiguen los créditos para financiar su futuro en el mercado y no en el Estado. A mí me parece que es mucho más moderno acudir al mercado para esto que seguir pegados a la falda del Estado. Gracias. Muchas gracias a todos. Y ahora tenemos tiempo para algunas preguntas. Vamos a comenzar. Y ahora. Bueno, el hombre aquí en azul. Hola, buenas tardes. Mira, yo quería preguntar, a todos los ponentes, ya que son en su mayoría periodistas y además se han definido muchos de ellos como liberales, sobre qué opinión les merece la vulneración del derecho de cita tan importante para la libertad de expresión como para la labor periodística que el PP ha aprobado recientemente en la reforma de la Ley de Protección Intelectual. Gracias. Si queréis, supongo que te estás refiriendo al conocido popularmente como canon AED o canon Google. Básicamente es una barbaridad. Es una barbaridad. Esto es el compadreo del capitalismo de amiguetes, ¿no? Del capitalismo de rufianes, que de amiguetes y de rufianes, pero no es de capitalismo. Llevado al sector de los medios de comunicación, que, pues hay unos señores empresarios, pues Lara, los señores de Unidad Editorial, etcétera, etcétera, Juan Luis Cebrián, que deciden que, que es que estos de las GAE se lo han montado muy bien y que tenemos que hacer lo mismo y aquí exprimir a los señores de Google y a quien haga falta. Básicamente lo que se ha hecho en España es que cada vez que alguien quiera enlazar a un periódico, a un medio de comunicación, hay que pagar unas GAE de los periódicos que se va a crear. Unas GAE de la cual además, aunque por ejemplo mi diario no sea miembro ni quiera ser miembro, nosotros no podemos renunciar a que vosotros tengáis que pagar a esas GAE de los medios por enlazarnos. Eso es así de surrealista. Es así de surrealista. Pero es más, podemos llegar a la situación absurda. Que yo entrevisto a Fernando, o a John, o a quien sea. Entonces, como nosotros somos muy activos en las redes sociales, pues yo le entrevisto para Periodista Digital, lo subo a Twitter, Fernando lo sube a Twitter, o sea, lo ha subido el autor, además dentro de una política promovida para el medio para el que trabaja. Lo ha subido el entrevistado y ¿adivináis qué pasa? Que Twitter tiene que pagar a estas GAE de los periodistas, a estas GAE de los periódicos, queramos o no. Esto es un gravísimo ataque contra la libertad de expresión que además vamos a terminar pagando muy caro, porque ¿qué van a hacer los señores de Google? Van a bloquear cualquier resultado que dé a los periódicos. Lo han hecho en Alemania. En Alemania la norma no era tan dura, pero Google dijo, pues como tengo que pagaros que aparezca en Google News, ahí fueron un poco más ligeros. En España, además, Soraya Sáez de Santamaría, que es la mente malvada que está siempre detrás de arreglar, y lo siento mucho, ver que es Soraya Sáez de Santamaría, porque al señor Mariano Rajoy el único periódico que le importa en España es el Marca, y si cierran todos los periódicos de España y sigue el Marca, estará encantado. Y si cierran todas las televisiones de España y se queda Gol Televisión, estará todavía más encantado. Entonces, Soraya Sáez de Santamaría es la mente malvada que sabe de la importancia de los medios de comunicación y trata de controlarlos y de hacerse amigas de sus directivos al mismo tiempo. Y entonces aquí han decidido que aquí va a ser este sistema. En otros países es distinto. En Google, en Alemania, como decía, dijeron, pues Google, si Google quiere indexar en Google News o un medio de comunicación, tiene que pagarle. Dijo Google, muy bien. Ahora mismo, para aparecer en Google News, nos lo tenéis que pedir. Eso para empezar. Con lo cual ya nos vamos a pagar, porque vais a ser vosotros voluntariamente el que lo quiere pedir. Y otra cosa, vuestros resultados en Google normal, en vez de aparecer un resumen como aparecía hasta ahora, va a aparecer el titular y el enlace. Punto. ¿Sabéis qué ha pasado? Que los periódicos alemanes han dicho, presiones políticas, nos están arruinando la cuenta de resultados. Es que no entran. Es que ya no nos genera tráfico nuestro periódico. Vamos a volver a Google News. Pero como aquí van a lo cafre, en Francia, Sarkozy fue el mafioso que dijo, mira, amigo,
soy el padrino, ¿no? Entonces, oye, amigos de Google, os soltáis un dinero a mis amigos de los periódicos, os voy a poner una tasa así como la que han metido en España. Entonces, bueno, allí pues llegan a un acuerdo, pero aquí a lo cafre, como que aquí somos más cafres. Entonces, pues venga, a lo cafre. ¿Y qué va a pasar? Pues que los periódicos se van a ir al carajo en Internet. Eso es lo que va a pasar. Van a pagar su propia mención. ¿Qué? ¿Comentarios de la mesa? No. Bueno, Soraya es un cáncer absoluto, incondicional. Tenemos un hombre aquí. Es que. Bueno. Con la barba, el Cid. Hola, ¿se me oye? Sí. Hola, buenas. Bueno, primero la pregunta es para, me parece que se llamaba María, la del Partido Popular. Bueno, primero dar las gracias a Fernando, porque si no yo no estaría aquí por él, porque hace 2 años le descubrí en La Tuerca, y gracias por dar una idea sugerente. Bueno, ¿hay alguna iniciativa a corto o medio plazo para desestatalizar los partidos políticos? Voy, porque quería hacer un comentario respecto a la pregunta anterior, pero justo me han quitado el turno. Quería decir que no sabía que estaba... Pensaba que estaba en una mesa de periodistas y no de cómicos, pero me alegro porque va a amenizar mucho más la tarde, visto las aptitudes que tienen mis compañeros. Pero, bueno, dicho lo cual, yo no estoy aquí representando al Partido Popular, ni mucho menos al Gobierno. Yo estoy aquí, me han invitado porque soy una persona que activamente participa en diferentes foros liberales, así me considero. Y entonces, ¿qué hay encima de la mesa para liberalizar y, digamos, retirar los fondos públicos a partidos políticos y sindicatos privados? Pues que yo sepa, no hay nada, desafortunadamente. Vista la relación personal que tienen algunos de los miembros de esta mesa con otros miembros del Partido Popular que trabajan para diferentes gobiernos, lo digo por la información privilegiada que tienen sobre el tipo de medios que leen los ministros, vicepresidentes o incluso el presidente del Gobierno, no lo sé, a lo mejor ellos saben más que yo, pero te voy a dar mi opinión. Yo estoy a favor de que se retiren cualquier tipo de subvención privada tanto a partidos tanto a partidos políticos como a sindicatos, esa es mi opinión. Por alusiones, la información sobre lo que lee el señor Mariano Rajoy es tan secreta que él lo ha contado en una entrevista. Y aparte es que la única vez que hemos tenido una foto del señor Rajoy con un medio de comunicación, con un periódico bajo el brazo, era el Marca. Entonces, él ha dicho que era el Marca y se ha fotografiado con el Marca. O sea, es que es tan simple como eso. No te esa es la información secreta. Y perdona, porque... y si no te molesta, María, de verdad, yo no creo que esto sea el intermedio. Meter un poco de humor no es ser un cómico. Además es que es más digno ser cómico que ser periodista, no nos vamos a engañar. Hacer reír a la gente merece el paraíso, cosa que los periodistas no hacen normalmente reír a la gente, la hacen vomitar la mayor parte de las veces. Y si no, no tenéis más que poner los debates de la televisión, esos que tanto le gustan a Soraya, que es la responsable directa de que se vaya a aprobar el disparate liberticida del canon de la EDE, del que hablaba Chin con bastante conocimiento, y que va a hacer que Google se tenga que ir de España, Twitter se tenga que ir de España, y que, entre tanto, los amigotes del Gobierno, que lo son de este Gobierno y lo serán del que venga, no os quepa la menor duda, incluidos si viene Pablo Iglesias y Juan Carlos Monedero, se aburguesarán, harán como los almohades cuando entraron en España a la Edad Media, que se convirtieron en reyes andalusíes, se amoldarán a lo que hay y seguirán trincando porque les han dejado, no hay cosa que más desee un comunista que encontrarse un Estado como el que le han dejado estos, que tiene poder sobre todo. Entonces, iros preparando porque quizá lo de Gmail el día de mañana haya que pagarlo y el Google Maps haya que pagarlo y tendréis que agradecérselo a Soraya, del Partido Popular. Gracias. ¿Otra pregunta? Sí. Es una pregunta para la señorita Fuster y otra para quitar un poco de hierro a la señorita Blanco. Tienen papel. A la señorita Fuster yo le preguntaría, dado que está en un coloquio liberal de libertad,
¿qué piensa el Partido Popular con la represión financiera que está haciendo vía impuestos? O sea, se lo pregunto si lo puede responder, porque es que no lo puedo entender. O sea, quitar los coeficientes de abatimiento, lo que se está haciendo con IRPF, lo que se está haciendo en... Bueno, y no sé si lo puede explicar el tema de la seguridad social. ¿Alguna vez se va a explicar que el esquema Ponzi, se va a decir que hay que cambiar el sistema, o vamos a seguir así hasta que estalle? Si lo puede explicar. Y a la señorita Blanco le preguntaría si puede, sin decir la empresa, pues explicar algún caso del IBEX 35 donde haya tenido que callarse y decir algo muy gordo, pero sin decir la empresa. Muchas gracias. Bueno, a mí no me gusta sonar repetitiva, pero voy a repetir que yo no estoy aquí en nombre del Partido Popular, ni mucho menos del Gobierno, no es mi tarea. Y sí, como te he dicho antes, yo pertenezco a una familia política en la que hay muchísimas sensibilidades dentro del partido. Si tu pregunta es si yo podría entrar en el argumento que leemos en tantísimos medios de comunicación de se han subido los impuestos porque, bueno, hemos tenido unas circunstancias económicas extraordinarias, el Gobierno socialista nos mintió con el déficit. Yo no voy a entrar en eso porque yo no creo en cómo se ha gestionado la política fiscal desde que el Partido Popular ha entrado en el Gobierno. No estoy de acuerdo. Creo que cuando un partido lo que quiere es generar riqueza, lo que tiene que hacer es bajar los impuestos. Sí es verdad que, bueno, pues ha podido haber una serie de circunstancias extraordinarias que no han permitido que se hiciera todo lo que se había prometido, pero de ahí a subir los impuestos como se han subido, pues no te voy a engañar, no lo entiendo y desde luego es una iniciativa que no comparto. Gracias. La última pregunta. Y no puede ser sobre Partido Popular, lo siento. Verdaderamente. Yo quería una pregunta en general, pero si quiere responder primero Laura. Si me dejáis que conteste. Muy brevemente, y de paso engarzo un asunto que comentabais de Google. Yo creo que la situación de Google hoy plantea un problema económico y de medios de comunicación muy importante, y es el hecho de que Google es el buscador dominante, ¿no? Sería lo que tradicionalmente, cuando la Standard Oil de Rockefeller predominaba a finales del siglo XIX, es un monopolio, porque queremos, ¿no?, que sea, es diferente. Y está ahí Almunia. A ver, no sé, me parece que se está creando una situación muy curiosa con lo que pretenden hacer los políticos para quitarles poder, claro, a la hora de la verdad, la libertad que nosotros tenemos de escoger el buscador que nos da la gana, ¿no? Yo no quiero que Almunia se meta en el buscador que yo busco, ¿no? ¿Te acuerdas de Altavista? Claro, sí, me acuerdo de Altavista porque me metí con Altavista, todo, efectivamente, pero me parece que es muy interesante desde el punto de vista económico. Y entonces, al hilo, pues, por ejemplo, una de esas empresas tiene un presidente que va diciendo por ahí que cada vez que... Un presidente que, por cierto, cada vez que da ruedas de prensa cuando publica resultados, los periodistas no preguntan, porque como los medios de comunicación están haciendo eres y quitándose a los periodistas que más años llevan, por lo tanto, los periodistas que más bagaje tienen, que más saben y que mejores preguntas saben hacer, ¿no? Pero eso ya se han ido. Y entonces quedan las nuevas jornadas, que son buenísimas, pero, joder, se tienen que rodar un poco para hacer las preguntas, ¿no? Entonces llegas a esas ruedas de prensa y de repente nadie pregunta y dices, pues vaya. Y entonces ese presidente, por ejemplo, va diciendo que como si en otros países hay solo 3 o 4 operadores de telecomunicaciones y en Europa tenemos 100, ¿cómo es que no se fusionan y no promueven los gobiernos que haya fusiones de operadoras de telecomunicaciones para que haya menos operadores de telecomunicaciones en los que elegir, ¿no? Entonces dices, olé. Y esa es una de esas personas que va a los encuentros... Ya, pero Laura, uno de los rasgos definitorios de la mafia es la territorialidad. ¿Vale? ¿También es culpa de Soraya? No, también. Vale. Yo, igual que ese Pío Huerta, que salgan todos aborreciendo el liberalismo clásico, yo os pido que salgáis por la puerta aborreciendo a Soraya, cagándose en su madre. ¿Vale? La ventaja es que... Yo he de decirte, Fernando, que empieza a pensar que tú tienes algo personal con Soraya, que te ha rechazado de alguna manera, Soraya, porque, madre mía, qué obsesión. Por favor, María. A mí todavía me queda gusto. Bueno, la ventaja es que no van a tener siempre el BOE. Es decir, Soraya saldrá probablemente de una patada en el culo dentro de un año del gobierno y entonces se quedará con su cargo de abogado del Estado. Ya está, como decía John, es la famosa, eso sí que es la puerta giratoria y no lo de las empresas, que están siempre mandando, ¿no? Lo que comentabas tú
las operadoras, la mafia es territorial. Entonces, nunca jamás va a haber una operadora europea, no puede haberla, porque las operadoras de los móviles son concesiones de los políticos. No van a perder poder, no van a entregarlo. Lo suyo sí sería que Movistar o que Vodafone operasen en toda Europa y no hubiese roaming, no en toda Europa, en todo el mundo. Que tú pudieses moverte bueno, con el teléfono. Ahora ha sacado una tarjeta SIM que te permite hacer lo que quieras y dicen que ahí tienen un gran problema las operadoras de telecomunicaciones. Pero es que hasta que no asumamos que el cielo no nos pertenece, le pertenece a los políticos, no entenderemos nada. Que el subsuelo pertenece a los políticos, no entenderemos nada. Es decir, vivimos con una apariencia de libertad que no es tal. Está todo manejado y chuleado por los políticos en nuestro nombre. Vivimos en la dictadura perfecta y que cada día se perfecciona más. Y eso es lo que todavía, claro, estamos aquí, no somos libres, que no somos libres, que no podemos ser, lo que es imposible, que no se puede emprender nada, que cualquier cosa, que montar una panadería en Madrid tiene una regulación de cagarse. Una panadería. No digamos ya si lo que se quiere montar uno es una universidad. ¿Entendéis? No hay nada parecido a la libertad. La política nos la arrebató hace mucho tiempo y cada día nos pone más límites. El canon AEDE es un ejemplo más, es un límite más que nos quieren poner. Es decir, Orwell en los años 30 no hubiese ni podido imaginar una tiranía similar a la que se padece en los países de la supuesta democracia, ¿no? Ni imaginarla. De ahí que miremos con envidia países como Liechtenstein, como Gibraltar, como Suiza, como las Islas Caimán, porque son los únicos lugares donde queda algo de libertad. No son verdaderos paraísos. En Suiza en noviembre van a hacer un referéndum para cuestionar o para preguntar si se quieren aumentar las reservas de oro en el Banco Central, y eso lo van a preguntar vía referéndum a sus ciudadanos. Bueno, claro, preguntan todo. Allí se preguntó hace unos años, estaba yo en Suiza, si los funcionarios deberían tener trabajo vitalicio o no. Salió que no, lógicamente. Imaginaos que se hiciese algo así. ¿Realmente pensaríais que la mafia política prescindiría de sus soldados funcionarios así por las buenas? No, jamás, nunca. La lógica es esa, es una lógica de puro dominio sobre los demás, sobre nosotros, ¿vale? Ya está. Y si no hemos entendido eso, no hemos entendido nada. De ahí que estemos con las dudas. ¿Y por qué no hacen esto? No lo hacen por nuestro bien, lo hacen por su bien, para mantenerse ellos en la poltrona y vivir a costa nuestra. De esto va la cosa y de esto va la historia. Los que nos hemos dado cuenta, digamos, los que hemos despertado, pues lo que estamos buscando es la puerta de salida. A ver, ¿dónde puedo irme? De manera que tampoco me dejen mucha piel en el camino. Ahora los otros, pues cumpliréis 80 y seguiréis diciendo, es que no piensan en el pueblo. Jamás van a pensar en el pueblo, no puede, es imposible. Igual que Al Capone no pensaba en la gente a la que extorsionaba en Chicago, porque lo hacía para él. Al menos Al Capone tenía la ventaja que iba a la cara. Estos encima mienten. Ok. Está cerrando nuestra última palabra. Lo siento. Yo también tengo un jefe. Okay. Gracias para los invitados, para la conversación y para ustedes, la audiencia. Gracias por todos. Y tengo regalos para todos los invitados también. Es muy importante. Y después de esto tenemos 15 minutos. Una otra vez, gracias para los invitados. Thank you.